En esta clase vamos a hablar sobre condicionales y control de flujo. En particular, en este notebook veremos una forma de control de flujo de un programa a través de declaraciones condicionales, que son bloques de código cuya ejecución está sujeta al cumplimiento de alguna condición. Empecemos con condicionales. Primero vamos a ver las declaraciones if o if statements. Al momento de escribir programas, es útil poder ejecutar algunos comandos especiales solo si se cumplen ciertas condiciones. La manera de hacer esto es con declaraciones condicionales. Las más sencillas son del tipo: si sucede X, entonces haz Y. Un ejemplo de una declaración de este tipo en Julia es el siguiente. Tenemos una línea de código en donde inicializamos una variable llamada v, a la cual le asignamos el valor 1, y después esta línea que dice if v es mayor que 2, imprimir este string, lo lograste, y crear una nueva línea, y terminar. Si ejecutamos la celda anterior, no obtenemos ninguna salida, pues la condición de que v sea mayor que 2 no se cumple. Entonces viene el primer ejercicio, que es comentar el código de la celda anterior según lo que entiendan a partir de esta sintaxis, que es un tanto intuitiva, y luego mencionar todas las formas diferentes que se te ocurren para obtener una salida de la celda cambiándole solo un símbolo al código. Y existen al menos 4. Es decir, este código inicial, a partir de este código que aparece aquí, existen al menos 4 formas de, modificándole solo un símbolo, obtener una salida. Yo voy a mencionar quizás la más evidente. Aquí dijimos que no se obtuvo ninguna salida porque no se cumplió la condición v mayor que 2. Entonces, eso nos puede hacer pensar que para obtener una salida debemos asegurar que se cumpla esta condición. ¿Por qué no se cumplió? Porque a v le asignamos el valor 1, el cual no es mayor que 2. Y por lo tanto, podemos cambiar el valor asignado a v por ejemplo, 3, que sí es mayor que 2. Y al ejecutar la celda, vemos que sí se obtuvo una salida. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de cambiarle un símbolo a este código y obtener una salida, cambiando el valor que se le asigna a v, y en particular asignándole un valor mayor que 2. Yo quiero que piensen en todas las otras formas que se les ocurran de cambiarle solo un símbolo a esta expresión y obtener la salida, y que las escriban. Las declaraciones condicionales, como la del ejemplo anterior, se conocen como declaraciones if, pues esta palabra significa sí en español, en inglés. Cuidado, esta palabra es sí sin acento. Es decir, no es el sí de afirmación, sino el sí de una condición. Si se cumple tal condición, entonces hacemos esto otro. La sintaxis general de una declaración if en Julia es if condition, then end. Donde condition, lo que aparece aquí, es una expresión que se reduce a un valor de tipo booleano, true o false, y then es todo el código que se encuentre entre la condición y el final de la declaración, que está marcado por esta palabra end. Si pensamos en el ejemplo que acabamos de ver anteriormente, la condición es esta expresión v mayor que 2, que como vimos en el notebook de operaciones lógicas y valores booleanos, se evalúa a un valor booleano, y
el bloque de código then, que se ejecuta en caso de que se cumpla la condición, en este caso solamente es una línea de código. La idea básica de una declaración if es: si al ejecutar el código la expresión condition se evalúa al valor booleano true, se ejecutará el bloque de código then. Todo lo que haya quedado entre la condición y la palabra que marca el final de la declaración. Después viene el siguiente ejercicio, que es escribir una celda de código en donde se defina una variable y, si la variable es mayor que 5, imprimir la frase mayor que 5, o si la variable es menor o igual a 5, imprimir la frase menor o igual que 5. Una sugerencia es utilizar dos declaraciones if. Y aquí les dejé una celda de código donde pueden escribir su código y comentarlo. Recuerden que comentar código es muy importante cuando se está aprendiendo a programar por primera vez. Y en ese caso lo importante es entender qué está haciendo cada línea de código. Y ya más adelante pueden ir cambiando sus códigos para ser menos explícitos a medida que vayan entendiendo cosas básicas. El siguiente ejercicio es crear una nueva celda de código que haga lo mismo que en el ejercicio anterior que acabamos de describir, pero solo si la variable es de tipo int64. Para hacerlo, les sugiero que primero escriban un diagrama de flujo y además que piensen que el bloque de código then en una declaración condicional puede en particular contener más declaraciones if. ¿De acuerdo? No hay nada que nos lo impida. Entonces, adentro de una declaración if como esta de aquí, puede haber más declaraciones if. Por supuesto, se debe respetar la misma sintaxis para no tener errores. Bien, una nota es que Julia permite escribir declaraciones condicionales en una sola línea, por lo que esta sintaxis, if, condition, then, end, todo en una línea, también es válida para una declaración if. Sin embargo, se recomienda siempre utilizar el primer formato que presentamos, pues las diferentes líneas permiten hacer una distinción más clara entre condición e instrucciones, mientras que la sangría deja en evidencia cuáles líneas de código están sujetas a la verificación de dicha condición. ¿De acuerdo? Entonces, no les recomiendo escribir declaraciones if de esta forma, sino de esta forma de aquí. Hay otros lenguajes de programación que no permiten escribir declaraciones if de esta forma, sino que te fuerzan a hacer algo parecido a esto, con la sangría y todo, y es por la ayuda que da en la claridad del código. Se puede ver claramente dónde inicia la declaración condicional, dónde termina la declaración condicional, que están alineadas, el inicio y el final. ¿Cuál es la condición que hará que se dispare la ejecución del código de adentro? Y para distinguir el código más fácilmente, pues una sangría, para que parezca que está contenido dentro de la declaración. Otra nota es que para condicionales if, cuyas condiciones e instrucciones sean expresiones sencillas, existe esta sintaxis alternativa. A, signo de interrogación, P, dos puntos, C, siempre separados por espacios. Donde A es la condición a evaluar, escrita nuevamente en una sola expresión. B es la expresión a ejecutar en caso de que A se evalúe a true. Y C es la expresión a ejecutar en caso de que A se evalúe a false. Y como ejemplo pueden ejecutar la siguiente celda de código para diferentes valores de X y Y. Entonces, por ejemplo, la voy a ejecutar. Vemos que se imprime la frase 3 es menor o igual a 7. Y vamos a ver qué está sucediendo en esta celda de código. Primero se define la variable X, a la cual se le asigna el valor 3. Después se define Y, a la cual le asignamos el valor 7. Y la condición que se evalúa es que X sea mayor que 7.
como en bueno, eso es lo que se evalúa. Si se evalúa a true, se imprime la frase eh, el valor asignado a la variable x es mayor que el valor asignado a la variable y. Y si la condición se evalúa a false, más bien se imprime el valor de x es menor o igual a el valor de y. Recordamos que dentro de strings podemos utilizar este símbolo de peso antes del nombre de una variable para que se reemplace dentro de string esto de aquí con el valor de esa variable. En este caso 3, por supuesto que no es mayor que 7. Esto se evalúa a false y se ejecuta esta parte del código. Pero si cambiáramos, por ejemplo, 7 a un valor menor que 3, digamos 0, y ejecutamos, obtenemos ahora 3 es mayor que 0, porque esto se evaluó a true y por lo tanto se ejecutó esta parte de la línea. Este tipo de operador se le llama operador terciario o ternario y a veces está presente en otros lenguajes de programación. Aquí nada más lo agregué como por cultura general. Realmente, pues es decisión de cada quien si lo quieren usar o no. Pero bueno, ahora saben que existe. Sigamos con las declaraciones if-else. Después de haber hecho los ejercicios de la sección anterior, quizás habrás notado que, en el penúltimo ejercicio, la condición sobre la variable que definiste, que da como resultado la frase menor o igual que 5, es la negación de la condición que da como resultado mayor que 5. Por lo que pudimos haber escrito las declaraciones condicionales de esta forma. If condition then end. If negación de la condición, entonces end. Aquí le voy a cambiar el nombre de then a alternative para que se entienda que este bloque de código no necesariamente tiene que ser el mismo que este de acá. Entonces, cuando programamos, es extremadamente común que surja este patrón de querer verificar una condición y ejecutar cierto código si se verifica, pero además tener un código alternativo listo para ejecutarse si es que no se verifica. O lo que es equivalente, si se verifica la negación de esa condición. Y dado que es tan común, existe una forma más sencilla de escribir esto. En Julia se utiliza else, pues esta palabra significa si no, o en caso contrario, o también de otro modo, en inglés. Y las declaraciones condicionales de este tipo se conocen como if-else. La sintaxis general de una declaración if-else en Julia es esta de aquí. If condition, then else alternative end. La idea básica de una declaración if-else es, si al ejecutar el código la expresión condition se evalúa a true, se ejecutará el bloque de código then. Mientras que si se evalúa a false, se ejecutará el bloque de código alternative. Entonces, esta sintaxis es más sencilla que la de acá. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que pensar, negación, ¿de qué es esto negación? De esto de aquí. Mira, esta condición es la misma que teníamos acá, entonces este código de acá es una alternativa al de acá. Sino que lo tenemos mucho más claro. Si se cumple esto, haz esto. Si no, haz esto otro y punto. Después viene un ejercicio que dice reescribe tu solución del penúltimo ejercicio de la declaración de la sección declaraciones if utilizando una declaración if-else. ¿De acuerdo? Ahí es donde se van a dar cuenta de que esto, que es como
seguramente habrán contestado el ejercicio anterior, es totalmente equivalente a esto de aquí, con la ventaja de que la segunda sintaxis es mucho más clara. Al usar declaraciones condicionales, estamos haciendo uso de los valores booleanos para controlar el flujo de nuestro programa. Pues un código que contenga condicionales ya no se ejecutará siguiendo el flujo estándar, línea por línea de arriba hacia abajo, sino que tendrá una bifurcación por cada condicional, donde el camino a elegir será determinado por la evaluación de la condición correspondiente. Ahora hablaremos sobre declaraciones if, else. Existe otra situación recurrente cuando queremos programar en función de que se cumplan o no ciertas condiciones. Esto es cuando, más allá de solo querer verificar si una condición se cumple o no, queremos verificar si alguna de varias condiciones se cumple. Especificar para cada una de las condiciones lo que sucederá si se llega a cumplir y especificar qué sucederá si ninguna de ellas se cumple. Con lo que sabemos, podríamos escribir un proceso así como sigue. If condition 1, then 1. Else. If condition 2, then 2. Else. If condition 3, then 3, else, etcétera, 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 hasta la enésima condición. Al final del else, de la última condición, escribir el código alternativo que se ejecutaría si ninguna de las n condiciones anteriores se hubiera verificado. Y bueno, después tenemos que, aquí fíjense, creamos un montón de declaraciones if-else, 1, 2, 3, hasta n, y todas esas no se terminan hasta que coloquemos la palabra end, indicando su final. Entonces tendremos que colocar un montón de ends, así pum, 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 hasta acá. En este caso, el bloque de código que se ejecutará si ninguna de las condiciones de las declaraciones if se cumple es alternative. Entonces lo que sucedería al ejecutar este código sería, evaluamos la primera condición, si se cumple, se ejecuta esto, y si no, evaluamos la segunda condición, si se cumple, se ejecuta esto otro, y si no, evaluamos la tercera condición, y así nos seguimos hasta que lleguemos a evaluar la enésima condición, y si se cumple, se ejecuta esto, y si no, se ejecuta este último código. Observen que cada vez que se evalúa una condición en este tipo de expresión, donde las declaraciones if-else están anidadas, el evaluar una condición implica que todas las condiciones anteriores se evaluaron a false. Eso es importante. Las cascadas de declaraciones if-else anidadas, que es como se le conoce a este tipo de cosas, cascada porque digamos que el flujo se va pasando de aquí, acá, 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 para ver qué parte del código se ejecuta y cómo se sale de esta expresión anidada para continuar con la ejecución del código que venga después. A menudo son difíciles de entender a simple vista, lo cual complica poder programar procesos de este tipo. Afortunadamente, en Julia existe una manera de simplificar este tipo de expresiones, utilizando la keyword else-if para decir, si no se cumple la condición anterior, entonces, si se cumple esta nueva condición, y dar una alternativa. Las declaraciones condicionales de este tipo se conocen como declaraciones if, else, y la sintaxis general de una declaración de este tipo en Julia es esta de aquí. If, condition 1, then 1, else if, alineado con el if, condition 2, then 2, etcétera, 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 hasta else if, condition n, then n, else, alternative, end.
Esto es equivalente a la cascada de declaraciones if-else anidadas anterior, por lo que logra el mismo propósito, pero de forma mucho más clara. Recordemos que tenemos aquí como un patrón, ¿no? Teníamos esto que era un poquito complicado de entender y también un poquito redundante porque nos hacía escribir exactamente la misma condición dos veces y vimos que lo podíamos reescribir de esta forma más clara, donde hay una condición clara, un código a ejecutarse, una palabra que nos abre la puerta a una alternativa, un código alternativo a ejecutarse y una palabra que marca el fin de la declaración condicional. Pues aquí es algo similar lo que está sucediendo. Tenemos un código que se complicó bastante, que es complicado de entender, y peor aún, digo, aquí estamos suponiendo que aquí, entre las palabras end, ya no escribimos más código, pero podría ser eh, que aquí hubiera más condiciones todavía, más expresiones, lo cual volvería todavía más difícil leer todo esto. Entonces, lo que se hace es canjearlo por una sintaxis totalmente equivalente, pero que sea mucho más clara, donde se pueda leer alineado las palabras if, else if, else if, else if, else end, para que quede bien claro dónde empieza la declaración condicional, dónde termina la declaración condicional, cuáles son todas las condiciones alternativas que pueden aparecer y cuál es el bloque de código que se ejecutará si ninguna de las condiciones previas se verificaron, se evaluaron a true. Una nota importante es que no todos sí, no todos los lenguajes de programación tienen algo parecido a esta palabra else if. Por ende, en muchos otros, en la práctica se tienen que anidar varias declaraciones if en cascada bajo una declaración if básica, cuya verificación sea un requisito previo a todas las declaraciones anidadas, para lograr un efecto parecido. Para evitar esto, en otros lenguajes de programación se usan otro tipo de técnicas, pero bueno, afortunadamente en Julia tenemos esta sintaxis alternativa y entonces no tenemos que ahondar en esas otras técnicas. Aquí esto es aún más claro que esas alternativas. Después viene un ejercicio que es escribir un código en donde definan a una variable y solo si la variable es de tipo int64 se imprima la palabra positivo, negativo o cero dependiendo de si el número de tipo de entero es positivo, negativo o cero respectivamente. Y ahí les dejo una celda de código para que escriban su solución y le pongan comentarios una vez que hayan terminado. Una observación crucial sobre las declaraciones if, else en Julia es que las condiciones se verifican secuencialmente de arriba hacia abajo y que las declaraciones if, else terminan de ejecutarse en cuanto una de las condiciones se verifica. En efecto, todo esto se puede deducir haciendo un diagrama de flujo de las declaraciones if, else en Julia, o equivalentemente recordando que estas declaraciones son equivalentes a anidar muchas declaraciones if, else en cascada. Una consecuencia de esto es que, si escribimos una declaración if, else, en la que una misma condición aparece varias veces, solo se ejecutará el bloque de código que se encuentra debajo de la primera vez que aparece dicha condición. Por lo tanto, siempre que utilicemos este tipo de declaraciones condicionales, hay que tener cuidado en cómo ordenamos nuestras condiciones y verificar que todas ellas funcionen correctamente. Es decir, cuando escriban algo así, no solamente escriban su código y digan, ah, sé muy bien,
y se sigan. No, intenten evaluar este código de tal forma que se verifique cada una de las condiciones y asegúrense, o ninguna de ellas, y asegúrense de que si se cumple la iésima, que cada que se cumpla la iésima condición, realmente se esté ejecutando el iésimo bloque de código. Además, asegúrense de que si ninguna de las condiciones se cumple, entonces el bloque de código alternativo se cumple. ¿Vale? Muy importante no solamente escribir declaraciones if, else, bien largas y complicadas y dejarlas ahí, sino probarlas, hacer una prueba con un código donde cada una de las condiciones se verifique y ver que no haya por ahí errores o confusiones o algún mal ordenamiento de las condiciones que haga que alguno de los bloques de código quede inutilizado. Muy importante hacer esas pruebas. En particular, colocar primero las condiciones que más esperamos que se cumplan hará que se tengan que ejecutar menos líneas de código en promedio. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces en nuestro código existen algo así como casos que se les llaman degenerados, que es muy poco probable que ocurran. Por ejemplo, matemáticamente, si eligen un número real al azar, pues por tricotomía sabemos que o es mayor que cero, o es menor que cero, o es cero, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre esas tres opciones. Hay una infinidad de números reales mayores que cero y una infinidad de números reales menores que cero, y sin embargo, el número cero es único. Solamente existe uno. Entonces, esto lo podríamos refrasear diciendo que si eligiéramos un número real al azar, el caso degenerado sería obtener cero. Y bueno, para quienes sepan un poquito más de probabilidad y demás, también se puede inclusive demostrar que el obtener al número cero al azar entre la elección de cualquier número real tiene probabilidad cero. Eso no significa que no pueda ocurrir, es posible, pero es tan poco probable que su probabilidad se calcula a cero. Entonces, en ese tipo de casos degenerados, pues no vale la pena, si es tan poco probable que un número real elegido al azar sea cero, y tienen un código donde están generando un número al azar y quieren ver si es positivo, negativo o cero, pues lo mejor no es poner como primera condición si es cero, porque esa es la que casi siempre se va a evaluar a negativo y por lo tanto se va a tener que evaluar la siguiente condición, ya sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Entonces en ese caso, como esa condición es la menos probable de que ocurra, es mejor ponerla hasta el final y así no estando no obligar a nuestra computadora a estar ejecutando una y otra vez una condición que es muy poco probable que se evalúe a true. ¿De acuerdo? En el caso de positivo y negativo, bueno, es igual de probable obtener un número real positivo elegido al azar que uno negativo. Entonces ahí el orden da igual. Pero si tienen varias condiciones que necesitan evaluar y tienen una idea de qué tan probable es que esas condiciones se verifiquen o no, una sugerencia para optimizar un poco el código es colocar primero aquellas condiciones que tienen mayor probabilidad de verificarse y así, yendo de mayor a menor, hasta colocar como alternativa, como última condición, lo que tiene menor probabilidad de cumplirse. O como alternativa. Eh, por ejemplo, bueno, voy a escribir ese ejemplo para que sea un poquito más claro. Vamos a decir n es un número. Esta función en Julia Rand, se las presento, lo que hace es elegir un número al azar
En este caso entre 0 y 1. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para que nos dé un número? Vamos a decir entre menos 0.5 y 5. Bueno, pues podemos simplemente restarle menos 0.5. Y ahora vemos que a veces estamos obteniendo números positivos y a veces números negativos. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer algo como si n es mayor que 0, entonces vamos a imprimir la frase n es mayor que 0. Luego else if n es menor que 0, imprimir la frase n es menor que 0. Y por último, como alternativa, else, imprimimos n es igual a 0. ¿De acuerdo? Terminamos la declaración condicional con end y ejecutamos. Aquí, por ejemplo, el valor asignado a n al ejecutar esta celda fue menos 0.46 bla bla. Y por supuesto, como se evaluó primero, ¿este número es mayor que 0? No. Bueno, entonces se pasó a la alternativa. ¿Este número es menor que 0? Sí. Bueno, pues se ejecutó este código. Y fíjense que aquí pusimos como alternativa el que fuera igual a 0, que es un caso degenerado. Muy difícil de que suceda. De hecho, puedo ejecutar esta celda un montón de veces y con seguridad decirles de que no va a suceder. No nos va a aparecer un número igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una sugerencia, o más bien un consejo de optimización muy importante con las declaraciones condicionales. Procurar primero que se evalúen aquellas condiciones que tengan mayor probabilidad de verificarse. Viene después otro ejercicio, que es define una función de un parámetro llamada entero o flotante que imprima la frase es de tipo entero si recibe un argumento con algún tipo de dato numérico entero, es de punto flotante si recibe un argumento con algún tipo numérico de punto flotante, o no sé qué es si ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Hazlo de tal forma que, si la variable introducida no es numérica, la función marque un error. Una sugerencia es utilizar el tipo de dato abstracto number, que no vimos en clase, pero que aquí les dejé una liga para que lo revisen. Básicamente es un tipo de dato que engloba a todos los tipos de datos numéricos en Julia y utiliza operadores lógicos y paréntesis en las condiciones que los requieran. A veces las condiciones de las declaraciones condicionales no son tan sencillas como una expresión de este tipo, sino que son más complicadas. Involucran más operadores de comparación u operadores lógicos o inclusive operadores aritméticos o funciones. Estas expresiones de las condiciones a evaluar pueden ser arbitrariamente complejas y por lo tanto a veces es necesario pues hacerlas más claras colocando paréntesis de forma apropiada, pero no excesiva. Entonces, así como los bloques de código pueden ser arbitrariamente complicados dentro de las declaraciones condicionales, realmente las condiciones también pueden serlo. Obviamente lo mejor es que las condiciones sean expresiones lo más sencillas posible para que se evalúe rápidamente la condición y se determine cómo continuar con la ejecución del programa, cómo seguir con el flujo, y no se estanque el programa media hora cada vez que se intenta evaluar algo, ¿no? Pero bueno, en principio esto podría ser cualquier expresión que al reducirla se evalúe a un valor de tipo booleano. Entonces cuando esas se complican, es bueno usar paréntesis. Además, hay que hacerlo de tal forma que, si la variable introducida no es numérica, la función marque un error.
Uy, perdón, eso ya lo había dicho. Seguimos con condicionales y alcance, scope. Ya habíamos mencionado un poquito sobre alcance en un notebook anterior y dijimos que no íbamos a meternos mucho en este tema durante este curso porque pues es difícil de entender a través de notebooks de Jupyter. Es mucho más fácil si se entiende, si se programa solamente en un archivo de texto, pero bueno, aquí por una cuestión didáctica no estamos haciendo eso. Entonces, condicionales y alcance. Las condicionales en Julia no introducen alcance local, lo que significa que las variables que definamos dentro de una declaración condicional se podrán utilizar después de que ésta termine. Aquí me falta una palabra. Entonces, las condicionales en Julia no introducen alcance local, lo que significa que las variables que definamos dentro de una declaración condicional se podrán utilizar después de que ésta termine, siempre y cuando la asignación correspondiente se haya realizado. Es decir, siempre y cuando se haya ejecutado la porción del código donde se define la variable. Esto se puede ver ejecutando las siguientes 3 celdas de código. Entonces vamos a ejecutarlas. A ver qué significa. Bien. Vemos que aquí obtuvimos, bueno, primero ejecutamos una declaración condicional, if else, if else. Después pusimos un nombre de una variable definida en esta declaración condicional y luego pusimos otro nombre de una variable definida aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Que 2 más 2 sea igual a 4. Aquí en realidad no son necesarios los paréntesis. Los voy a quitar. Entonces, esa es nuestra condición. Como esa condición se verifica y se evalúa a true, se ejecutó esta celda de código, donde se creó una variable de nombre variable no local, a la que se le asignó el string 2 más 2 es igual a 4. Y pues aquí la salida de la celda fue ese string precisamente porque se ejecutó esto de aquí. Ahora la alternativa en caso de que 2 más 2 fuese menor que 4 sería esto de aquí. Se hubiera ejecutado esta línea de código, en donde se define una variable no local 2, a la cual se le asigna el string 2 más 2 es menor a 4. Y aparte, pues tenemos una variable no local 3 como código alternativo, si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, que pues por tricotomía significaría que 2 más 2 es mayor que 4. Y aquí se define una variable de nombre variable no local 3, a la cual se le asigna un string 2 más 2 es mayor a 4. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya ejecutamos esta celda de código y cuando ejecutamos esta que nada más tiene el nombre de variable no local, nos devuelve el valor asignado a variable no local aquí. Pero la razón por la cual esta variable tiene un valor asignado es porque la condición 2 más 2 igual a 4 se evaluó a true. En cambio, en la siguiente celda, donde ejecutamos el nombre variable no local 2, obtuvimos un error que dice undef var error, que nuestra variable no está definida. Y la razón por la que este nombre no tiene un valor asignado, a pesar de que hay una línea de código en esta expresión asignándole un valor, es porque esta línea de código, esta asignación, está condicionada al cumplimiento de esto de aquí. Y esto no se verificó.
Por lo tanto, esta asignación no se llevó a cabo y pues esta variable no está definida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es nada más para tocar ese pequeño detalle de que las variables definidas dentro de una declaración condicional no son locales, o sea, no solamente viven dentro de la declaración condicional y mueren cuando se termina la declaración condicional, sino que siguen más adelante en el código, siempre y cuando realmente se haya realizado la asignación en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando se verifique una condición que dé como resultado en una asignación, esa asignación se lleva a cabo en todo el código y puede ser utilizada la variable al terminar la declaración condicional. Bien, como resumen, una declaración condicional, o simplemente condicional, nos permite escribir código cuya ejecución queda sujeta al cumplimiento de una condición particular. Los tres tipos de condicionales en Julia son if, para ejecutar código solo en caso de que se cumpla una condición, if else, que es similar a if, pero con un código alternativo a ejecutarse en caso de que no se cumpla la condición, o equivalentemente, en caso de que se cumpla la negación de esa condición. Y por último, if, else, que es equivalente a anidar una declaración if dentro de una declaración if else, pero con mejor sintaxis. ¿De acuerdo? En particular, en las condiciones if, en las condicionales if, else, en las que se evalúan varias condiciones, estas se evalúan de arriba hacia abajo y se terminan de ejecutar en cuanto una de las condiciones se cumple y el código correspondiente es ejecutado. Por lo tanto, la mejor práctica es poner primero aquellas condiciones que tengan mayor probabilidad de verificarse y en general ordenar las condiciones de mayor probabilidad a verificarse a menor probabilidad de verificarse. Además, las condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro programa, creando bifurcaciones en él cuando sea necesario. Esta parte de control de flujo es muy importante, porque hasta ahora no habíamos visto nada similar. Todo lo que habíamos visto era, sí, tienes un código escrito en un archivo de texto de muchas líneas. Bueno, pues como Julia sigue el paradigma imperativo de la programación, pues esas líneas se van a ejecutar uno por uno hasta que se encuentre un error y se detenga la ejecución o hasta que ya no haya más líneas de código por ejecutar y listo. Pero ahora estamos viendo que no necesariamente se debe seguir ese orden estricto de línea por línea de arriba hacia abajo, sino que podemos cambiar un poquito el flujo creando bifurcaciones o incluso bifurcaciones de bifurcaciones, de tal forma que ciertas partes del código queden condicionadas al cumplimiento de ciertas condiciones. Como recursos complementarios está el manual de evaluación condicional en Julia, por si quieren leer un poquito más al respecto. Yo, como siempre, les sugiero que se empapen, que no se queden con lo que se ve en clase, sino que lean más al respecto, nada más para ver qué otro tipo de cosas interesantes pueden encontrar o qué otro tipo de detalles que quizá no son relevantes para este curso, pero podrían interesarles o servirles para otros tipos de proyectos fuera del curso. Están escritos aquí en la documentación y que no hemos abordado en clase. Pero bueno, eso es todo por esta clase.